Hermanos, bienvenidos. Sigamos entonces con la reflexión del credo, en este año especial de los 1700 años del inicio del Concilio de Nicea. Hemos visto, después de la introducción, la primera parte del credo largo. Creo en un solo Dios, Padre. Ahora seguimos. Creador del cielo y de la tierra. Tantísimo que decir al respecto. Pero acuérdate que la oportunidad que tenemos en estos encuentros es sobre todo para, recordando o volviendo a ver a la luz de la fe, podamos nosotros en el momento de rezar el credo entender un poquito mejor qué cosa le estamos diciendo al Señor, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, y siendo un poco más conscientes de dos cosas: de que debemos suplicarle al Señor la fe para seguir creciendo en la fe, como San Pedro. Creo, Señor, pero aumenta mi fe, porque el Señor está revelándose permanentemente, porque es un mar que no tiene riberas, todo aquello que el Señor acerca con su palabra. Y lo segundo, el firme propósito de seguir formándonos, porque realmente, hermanos, la revelación que nos da su palabra, que nos da la tradición y el magisterio, es maravillosa. Entonces, creo en ti, Señor, y creo que de ti viene todo lo que existe, y de ti vengo yo. Por eso en ti encuentro las respuestas más íntimas sobre mi ser, sobre mi origen y sobre aquello que quieres y hacia dónde voy. Se habla mucho hoy en día del derecho que tiene cada persona de reconocer de dónde viene, su origen. Justo ayer veía un documental de una muchachita que había descubierto que era adoptada y que sus padres adoptivos poco le decían al respecto de su origen. Y ella salía en este documental a pedir, dando algunas señales, lo poco que sabía con respecto a su nacimiento, para que alguien que pudiese reconocer esos datos la ponga en contacto con su madre biológica. Y yo caí en la cuenta, ¿no? La persona que la entrevistaba le explicaba, ¿no?, que legalmente las personas tienen el derecho de reconocer su origen para poder definir su identidad. Y eso me hacía pensar muchísimo en esto que vamos a ver hoy día. Tenemos el derecho de poder reconocer nuestro origen. Y nuestro origen más profundo, hermanos, es el saber de dónde venimos. Pero ¿de dónde venimos? Del principio. Creo que existes, Señor, porque de la nada sale, y no es solo cuestión de fe. La ciencia ya sabe que el universo no es ni eterno ni infinito, entonces tiene principio y final, ¿sí o no? Y nosotros los cristianos vamos un paso más, debemos ir comprendiendo cada vez más y mejor, querido hermano, que todo lo creó Él, y porque ama, y quiere amarnos personalmente, porque es Abba, es Padre. Y cuando cada uno de nosotros nos miramos y miramos la creación, estamos llamados a reconocer por qué, para qué el Señor ha dado el paso de crear. Y así empieza la Biblia, el Génesis, ¿no? 1:1 y en adelante. Y en la creación estamos llamados a reconocer su omnipotencia. Escucha lo que dice Isaías, primero en el capítulo 40. ¿Quién midió a puñados el mar, o a palmos el cielo, o puso en una nega el polvo de la tierra? Tú, Señor. Es que así de poderoso es, por eso el autor sagrado lo explica tan claro, ¿no? ¿Quién es capaz? ¿Quién es capaz de tener ese poder? Solo el que ha creado todo. Y vuelve a decir luego en el capítulo 48, sí, parafraseando a Dios, mi mano fundó la tierra y mi diestra extendió los cielos. Yo los llamo
y se presentan juntos. Palabra de Dios. Señor, eres todopoderoso. Reconozcamos eso en nuestro corazón. Eres creador del cielo y de la tierra. Por eso cuidas de lo creado. Y lo creado habla de ti. En la creación, como dice el Papa Benedicto XVI, en la catequesis sobre el credo. En la creación podemos conocer y reconocer tu bondad, Señor, tu belleza y tu poder. Porque lo visible, de lo visible, y lo visible procede de lo invisible. Ya lo dice la carta a los Hebreos. Lo visible procede de lo invisible. Por fe, hermanos, miramos en las huellas de esto visible aquello invisible que me habla de Dios. Leyendo, como dice el Salmo 19, el gran libro de lo visible, que es la creación, para poder entender el lenguaje de Dios. Por eso pidamos al Señor que no solo reconozcamos que Él es creador, como decíamos al principio, pero nosotros, por el don de la fe que debemos pedir y que debemos pedir que acreciente, podemos reconocer en la creación la clave de nuestra existencia. Para reconocer la palabra revelada, para eso necesitamos fe, para que podamos llegar con la fe, la esperanza y la caridad a la plena conciencia de que Dios es Padre y Creador, diferente a la creación misma. Porque, ojo, somos capaces de Dios, sí, pero cuando nos dejamos llevar por nuestra limitación, por nuestro pecado, ya hablaremos del pecado al final, esa capacidad, ese grito que tenemos de Dios, ese anhelo que tenemos de Dios, que está intrínseco, que es intrínseco a nosotros, con el pecado, si nos alejamos de Dios y nos cerramos a la fe, terminamos confundiéndonos. Y hoy es tan usual escuchar: caramba, yo creo en el universo, le pido al universo, ¿no? La ley de atracción. Voy a empezar el día manifestando, como si todo fuera a azar, como si el universo, que es finito, que es creado, que tiene no solo inicio, sino que tiene fin, pudiese resolverme los problemas del día a día, pudiese responderme a las preguntas más sustanciales. No caigamos en ese error tremendo. Hoy en día las películas, las series, están repitiendo y repitiendo una y otra vez esa invocación, ¿no? Por el universo, por la fuerza del universo. No, hermanos, por la fuerza del Creador, que lo ha hecho todo. Pidámosle y podremos comprender que el Señor acreciente su gracia en nosotros, que podamos reconciliarnos con Él, para que nuestra racionalidad se encuentre con esto que es básico, ¿vale? Por eso, sin fe y con la ceguera del pecado, nos confundimos. Y no solo en este punto, en muchos otros, pero aquí estamos respondiendo a esto de creador del cielo y de la tierra. Por eso te voy a decir 5 puntos que te ayuden a reflexionar y a crecer maravillosamente, ¿vale? Él crea por amor y busca dónde situar ese amor. Así como dice el Génesis, ¿no? Él va creando primer día, segundo día, tercer día, y esto nos va hablando del ritmo de la creación, ¿vale? Y luego crea al hombre, busca dónde poner su amor, porque es familia. Lo veíamos cuando decíamos que Él es Padre, porque busca amar y ser amado. Segundo, en el Génesis miramos que Dios crea y Él mismo dice que todo lo creado era bueno, ¿vale? 6 veces repite que cuando ve la creación que todo era bueno. Y cuando llega al hombre, le mirará y dirá que lo que ha creado es muy bueno. Desde el principio deja claro que hay una diferencia entre cualquier criatura, cualquier parte de la creación y el hombre. Al hombre le da el poder de reconocer y poner nombre a todo lo creado, administrar todo lo creado, y crea todo en armonía perfecta para que el hombre se santifique ahí en el jardín del Edén. Todo lo crea bello y bueno desde la libertad. Tercero,
crea con la palabra. La palabra es el poder creador de Dios. Por eso 10 veces Él dice, mire, estamos en los primeros 2 capítulos del Génesis, y dice, dijo Dios, este decir es su palabra, y esta palabra es Cristo, el Verbo. Escucha el Salmo 33 al respecto. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca sus ejércitos, porque Él lo dijo y existió, Él lo mandó y todo fue creado. El mundo brota, hermanos, de Jesucristo, de la palabra eterna del Padre. Hablaremos de Él la siguiente vez. Y luego viene una pregunta, pero desde la ciencia, desde la técnica tan desarrolladas hoy en día, ¿qué cosa podemos nosotros decir cuando miramos el Génesis y cuando miramos este punto tan importante de la creación? Tenemos que saber responder. El Génesis no es un libro de ciencias, aunque por supuesto habla de un orden de las cosas. Pero lo que quiere es hacer comprender la verdad auténtica y profunda de las cosas, que venimos de Dios, que estamos originados en el Logos, en la palabra de Dios, que hay una causalidad. Nos dice también que Dios es todopoderoso, omnipotente, suma bondad y que quiere relacionarse con nosotros porque es Padre. Nos habla de creer, de respetar, de la ley, de que hay un designio sobre toda la creación. Miramos la voluntad de Dios. Y también nos dice y nos habla de qué es el hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Dónde estamos nosotros dentro de la creación? No es un origen irracional, razón, amor, libertad. Es lo que existe, es lo que Dios nos revela, es lo que tenemos. Tenemos que saber decir que el Génesis no es un mito, es un libro revelado. Por eso viene el quinto punto ya. El hombre dentro de la creación. Es el vértice de toda la creación, el único capaz de conocer y de amar a su creador aquí en el mundo. Y aquí nosotros experimentando nuestra pequeñez, nuestra caducidad, nos damos cuenta que conviven con el anhelo, con la grandeza de aquello que el amor eterno de Dios quiere para nosotros. Si paramos un momento, cerramos los ojos, podemos comprender esta paradoja que nos deja perplejos muchas veces. No somos Dios y lo sabemos. No nos hemos hecho a nosotros mismos y lo sabemos. Pero tenemos ansias del cielo. Nuevamente lo digo, somos capaces de Dios. Y la fe nos dice, el Génesis nos dice que hemos sido creados a imagen y semejanza. Tenemos conciencia de que somos inteligentes, de que tenemos voluntad, de que tenemos memoria, de que tenemos sed de libertad, de que estamos hechos para amar y buscamos el amor a tientas, incluso en donde no debemos buscarlo, que tenemos sed de lo bueno, de lo bello, de lo verdadero. Todo esto ha sido dado por Dios al hacernos a imagen y semejanza suya. Y solo podemos encontrar respuesta mirando la voluntad de Dios, porque venimos del aliento divino, estamos bajo su protección, y ahí radica nuestra dignidad. En ningún otro lugar, hermanos, somos dignos y debemos pelear por nuestra dignidad porque venimos de Dios y porque Dios nos protege. Y por eso, esto es súper importante, el hombre no debe encerrarse en sí mismo. No caigamos en ningún tipo de individualismo. Tenemos una referencia esencial en Dios y para Dios, porque hemos sido hechos para amar. Y por eso, amando y amándonos, aprendemos a amar a Dios. ¿Vale? Entonces, si quieres para y vuelve a escuchar estos 5 puntos, nos van a ayudar a que cuando digamos creo en Dios, creador de todo, del cielo y de la tierra, podamos nosotros ir haciéndonos más conscientes de esta verdad que quiere revelarnos, pero para amarle más, para predicarle más, primero a nuestro propio corazón y luego al mundo que tiene sed de Dios, ¿vale? El Génesis está lleno de imágenes, el árbol de la vida, en fin, pero no es un mito, te lo vuelvo a decir, ¿vale? Este jardín, este Edén, donde el hombre llega, estaba muy cuidado. Por eso hay que reconocer que la creación viene de Dios y que debe ser cuidada, como Él la cuidaba.
Y ahí en ese jardín dialogaba con Dios. Y había sido puesto ahí para que el hombre y la mujer crezcan y se santifiquen. Porque teníamos la gracia santificante desde el inicio. Y estábamos llamados a amar y a darle gloria al Creador. Y ahí radica nuestra felicidad desde el principio. Como criaturas libres, nuevamente te lo digo, para amar. No existe capacidad de amar sin libertad. Por eso hemos sido hechos libres, ¿vale? Eso puede parecer una paradoja. ¿Cuántas veces hemos dicho o hemos escuchado aquello de, pero ¿por qué hemos pecado? ¿Por qué Dios nos ha hecho libres? ¿No hubiese sido mejor que no cayésemos? Pero realmente hubiésemos querido no tener libertad. Si tenemos ese grito de libertad dentro de nuestro corazón, si por esa libertad hacemos las más grandes barbaridades incluso, no hay capacidad de amor sin libertad. Y con esa libertad Dios quiere ser elegido. Desde el principio hemos hablado de que Dios es familia y es Trinidad. Y aquí entra ese misterio de que dentro de todas las criaturas, Dios ha pensado desde el inicio en el ser humano, para amarnos con un amor especialísimo. Y cuidó el lugar donde nos puso. Y lo puso todo para nosotros y lo creó todo para nosotros. Por eso nos ha dado libertad. Y sabemos lo que sucedió, sí. Después de los dos relatos de la creación, el Génesis nos cuenta esta parte dramática de nuestra vida. Cómo entra en la vida del hombre la tentación y el pecado. Y aquí están los elementos también de la serpiente, del árbol del bien y del mal. Yo te invito a que vayas en algún momento al catecismo y que lees una leidita porque está muy bien explicado qué cosa sucede en el alma, en la mente, en la creación, en el cuerpo mismo del hombre cuando entra el pecado. Pero sí te quiero decir algo que me pareció súper interesante cuando estuve leyendo la catequesis del Papa Benedicto sobre este tema, ¿no? Cuando habla de la serpiente y dice: la serpiente es una figura que deriva de los cultos orientales de la fecundidad que fascinaban a Israel y constituían una constante tentación de abandonar la misteriosa alianza con Dios, porque Israel sabe que es el pueblo elegido, pero siempre está en medio de la tentación de los otros dioses, dioses entre comillas, que tienen los otros pueblos, ¿vale? Por eso es que cuando el autor sagrado escribe el Génesis, pone la figura de la serpiente. Pero existe el tentador, Satanás, que se acerca al hombre, ¿vale? Y que por eso nosotros podemos decir, a partir de la Sagrada Escritura, que la tentación que sufrieron Adán y Eva es justamente la tentación de dudar de Dios. La serpiente pone en el corazón de Eva y de Adán la sospecha de que esta alianza con Dios es como una cadena que ata, ¿vale? Que esclaviza y que nos roba la libertad y nos aparta de las cosas más bellas y preciosas de la vida. Ojo, ¿no te parece conocido? ¿No le pasa a cada uno de nosotros dentro del corazón? Porque tenemos esta tendencia al pecado desde el pecado original. Este grito dentro que nos dice: el Señor nos ata, el Señor nos pone límites, el Señor nos aleja de la verdad, de la belleza, de la libertad. ¿No pasa también en nuestro corazón? Que nos dice: no, tú tienes que construirte en la última referencia. La referencia de ti mismo, tú eres Dios. Tú ya no eres criatura. No mires a Dios como aquel que te está dando todo, aquel que es el principio y el fin. ¿No te pasa lo mismo que le estaba pasando a ellos? Que ven a Dios como un peso del que hay que liberarse. Mira, el mundo de hoy quiere liberarse de Dios. Las peores ideologías, las más ateas, ¿qué cosa han propuesto? La muerte de Dios. Pero es que es clarísimo, clarísimo. El ataque a la religión católica es directo. Y solo a la religión católica, porque te presenta a Dios creador como el Dios que ama, el Dios que libera, el Dios que se pone como la meta para que seas verdaderamente libre. ¿Y qué le pasó a Adán y Eva? En el momento en que pecan, experimentan todo lo contrario. Se esconden, se alejan de Dios, experimentan en sí mismo la muerte de sus corazones. ¿Qué pasa con los dos primeros hijos de Adán y Eva?
uno mata al otro porque se llena de envidia, porque se llena de celos, la armonía, que era el lugar del Edén, se rompe y entra en el corazón del hombre, y no me digas que no, porque lo experimentamos. Y cuando digo hombres, hombre y mujer, la envidia, el odio hacia el otro, entran en nuestro corazón. Es el origen, lamentablemente, del mal en el mundo. Es el origen de la verdadera cadena, de que todo lo que había dicho Satanás, que venía de Dios, viene de Satanás y se inaugura en el mundo. Todo lo que hemos dicho al principio, que Dios ha creado bueno, todo lo que hemos hablado de libertad, de razón, de voluntad, de memoria, que tiene el hombre por ser imagen y semejanza de Dios, se convierte en tinieblas, está en nosotros. Gracias a Dios no hemos perdido nuestra esencia, pero la semejanza se ha roto. Esa semejanza que nos hacía caminar hacia la santidad se rompió. Se corta el puente entre Dios y el hombre. El Edén, que era el lugar en donde Dios bajaba a conversar con el hombre, de ahí somos expulsados. Lamentablemente, hay toda una historia que nos muestra el mal en el mundo, en nuestra propia historia. Y ese mal que el hombre atrae se traslada también a la creación, se traslada también al desorden físico, se traslada también a nuestro propio cuerpo. Trae e inaugura el que vamos a morir, el que nos vamos a enfermar, porque habíamos sido creados para no morir. Entonces, hermanos, no señalemos a Dios como el origen del mal. No caigamos en esa postura maniqueísta. Y eso nos tiene que llenar de esperanza. ¿Sabes por qué? Porque Dios es poderoso y está por encima del mal. El mal es ausencia de bien. Por eso debemos procurar porque el bien se inaugure nuevamente en nuestra vida. Y acá entra, querido hermano, esta esperanza grandiosa, porque el hombre por sí solo no puede salir de esta situación, no puede redimirse a sí mismo. Solamente el Creador puede restaurar aquello que nosotros hemos roto. Solo si Él quiere, puede. Y por eso la Trinidad, en el momento más grandioso de sus decisiones, cuando está pensando cómo amarnos hasta el extremo, decide que la segunda persona de la Trinidad, por aquel por quien se había creado todo, la palabra, se haga hombre, para señalarle al hombre el camino, porque estábamos descarriados, porque estábamos perdidos, porque no sabíamos cómo escuchar a Dios. Le escuchaban un ratito el pueblo elegido y luego automáticamente estaban nuevamente pervirtiendo su corazón. El Señor prepara toda la historia de la salvación para que llegue el culmen de esa historia, el Dios con nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, que está en una relación filial perfecta con el Padre. Como dice el Papa Benedicto, viene y se convierte en siervo, en esclavo. ¿Sabes qué me pareció fascinante? Esto que dice San Pablo en la carta a los Filipenses. Y con eso vamos a terminar. Luego, llévala a tu reflexión. Capítulo 2, versículos del 5 en adelante. Nos habla de que Cristo, la palabra que viene y se encarna, se hace el nuevo árbol de la vida, del que si nosotros comemos, a quien si nosotros miramos y nos acercamos, podremos por fin recuperar esa gracia perdida y más, que es lo que veremos en los siguientes capítulos del credo. Entonces, querido hermano, escucha lo que nos quiere decir el Redentor en boca de San Pablo. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no reivindicó su derecho de ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, asumiendo la semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en los abismos,
y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Jesucristo viene a salvarnos, recorriendo el contrario del camino que recorrió Adán. Como describe este himno, Él viene a hacerse esclavo, siervo, para que humillándose hasta la muerte en cruz, pueda volver a poner en orden las relaciones con Dios. Lucha y camina por volver a tener una relación con Dios que va creciendo. Lucha y camina por recuperar las relaciones con los demás de una manera sana. Pídele al Señor cuando comulgues, cuando te confieses, que sane tu corazón de la envidia, del odio, del resentimiento, que te devuelva esa felicidad que viene solo de la gracia santificante. Que Dios te bendiga y que este domingo, cuando digas, creo Señor, se te venga un poquito de todo aquello que estamos profundizando, porque de Él viene todo. Él nos ha hecho imagen y semejanza y Él nos quiere redimir. Por eso ha enviado al Hijo, de quien hablaremos la próxima vez.